Desde Resistencia Argentina y hasta tu pantalla, La Grey. Mi primer invitado de esta tercera temporada es un amigo, pastor, tantas cosas, padre, esposo, amigo de muchos, ministro, José de Quesqui. Bienvenido a La Grey, José. Gracias, amigo. Hasta que se dio. Hasta que se dio. Sí. Y el tema de hoy, como bien dice el título, como han visto en la portada, en la miniatura, es consumado es, que es una frase que lo habremos visto en un montón de remeras, camisetas, gorras, eventos, canciones, no sé, por todos lados. Así que vamos a hablar un poco de consumado es, de dónde sale, qué significa para nosotros, quién lo utilizaba, por qué Jesús dijo eso. Tenemos tanto para hablar. Hay mucho que hablar, hay mucho, y algo que me encanta son estas 7 últimas palabras que se hablan en la cruz, y consumado es una de esas 7 palabras. Todos recordarán la primera palabra cuando lo están clavando en la cruz. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo que me gusta pensar es que yo estaba ahí. Mis manos estaban clavando, mis manos estaban en ese martillo clavando esos clavos. Entonces él ya estaba pidiendo por mí. Yo estaba detrás tuyo. Vos estabas detrás. Yo también estaba ahí. No, me parece que vos sostenía el clavo y yo tenía el martillo. Y estos que están acá atrás, estábamos todos ahí. Y él clamando perdón por nosotros. Otra frase es cuando están los dos ladrones y uno lo reconoce y él le dice: eso éramos nosotros. También. Okay. También. Y a última hora uno lo reconoce, él dice, y la tengo escrita acá: ¿estás seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso? Frase 2. Sí, y eso me lleva a pensar que en cualquier momento podemos ir a él. Quiero ser el que se va último, no quedarme como el otro. Okay. La tercera frase... Ya nos podríamos quedar hablando de eso un montón, pero... Y cada frase podría ser un podcast. Sí, cada frase es una canción, aparte un mensaje, aparte un episodio, aparte... Encierra muchísimo. Después la tercera frase es cuando él le habla a Juan, al discípulo amado, que por cierto era el único discípulo que estaba a los pies de la cruz. Y le dice: madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. Y vemos donde Jesús cumple como hijo mayor el cuidado de la madre. También hay mucho que hablar. La cuarta frase es como a las 3 de la tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra frase. El Evangelio de Marcos dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío. Que es una quizás de las frases más conocidas también. Puede ser. Dentro de todas estas. Lo está llamando Elías, decía: déjenlo que Elías venga a rescatarlo. Sí, es una frase muy conocida. Luego, para que se cumpla la escritura, tengo sed. Él dice que tiene sed. Ahí le dan de beber. Lo que le dan de beber a Jesús es una especie de narcótico. No sé si sabían. Pero cuando uno estudia... No sabía. Sí, le daban por eso es que la primera vez él no quiere leer. Pero no quiere tomar. No quiere tomar. No quiere tomar porque él tenía que sufrir. Y era una especie de una mezcla que le daban para sedarlos, para que puedan estar en la cruz. Claro. Qué loco eso. Sí. ¿Qué tema? Él cargó todo. Él cargó tu dolor, mi dolor, el pecado. Él cargó todo. Él afrontó la cruz. Y bueno, y aquí llega la frase de Tetelestai, consumados. Tetelestai. Tetelestai. Mira vos. Tetelestai. Yo lo sabía, pero digo para la gente que lo está viendo. Claro, es en griego. No. Lo descubrí bien hace poco. O sea, lo relacioné. Viste que hay muchas palabras que por ahí uno dice: sí, yo la escuché siempre. Siempre te acordás bien qué significa y de dónde sale y cuál es el contexto. No, bueno, hace poco afirmé en mi memoria Tetelestai como consumados. Luego él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Claro. Última frase. También una de las más conocidas, ¿no? Sí, me encanta pensar que consumados fue un susurro. Muchos dicen que fue un grito, porque uno de los evangelios dice que después de que dijo Eloí, Eloí, lama sabactani, él grita y entrega su espíritu. Pero a mí me gusta pensar
que consumado es fue un susurro, y como dice en Lucas 24:46, Jesús exclamó con fuerzas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que se refieren a ese grito. Y para mí consumado fue un susurro que hizo eco, mucho eco hasta estos días. Y es algo que para mí empezó en la eternidad y fue consumado en ese momento. Que de hecho hace unos días cuando charlábamos también de esto, porque teníamos tanto para hablar y hemos hablado mucho al respecto. Y hemos hablado mucho y yo elegí, como ves, soy el dueño de la pelota en este podcast. ¿Pero te dejan jugar porque sos dueño de la pelota? No. Elegí el tema y yo dije, no, vamos, de hecho, vayan acostumbrándose o se van a acostumbrar a la cara y a la voz de José, porque vas a ser uno de mis invitados más frecuentes, con quien vamos a abordar este tipo de temas teológicos, porque bueno, Dios, además de tu formación teológica, te dio una gracia especial para explicar. Vos no te das cuenta quizás de explicarlo de manera tan sencilla. Profundidades, diría el líder, ¿no? Profundidades, cosas que por ahí son complejas para misterios. Tú estás hablando misterio. Dios te dio esa gracia, amigo, que está bueno. Entonces, ahí yo dije, vamos a ir por consumado, porque está buenísimo todo lo que charlábamos. Y me encanta cuando habías mencionado de que de todos los que relatan este episodio, Juan es el único. Juan es el único, es el único evangelio donde aparece, que yo sostengo que aparece en ese evangelio porque él lo escucha bajo la cara. Ahí está, ese punto me encantó, amigo, ese punto me encantó. O sea, si él es el único si posiblemente, o si él fuera el único que escuchó esa frase, fue porque estaba cerca y debajo de la cruz. Y ahí podríamos decir que qué importante, o sea, hay cosas que escuchan solamente los que están cerca. Exactamente. O sea, hay frases o hay cosas inclusive del Espíritu que van a entender todos. Juan era el que escuchó el latido del corazón del rabí. Y posiblemente por eso, por estar así de cerca a ese latido y a su persona, escuchó. Y fíjate, Juan fue el último evangelio que se escribió, los otros no lo dicen. Era algo que Juan llevaba en el corazón, un susurro. Un susurro que hizo eco y un susurro que partió un velo. Eso está hermoso, hermoso, porque no solamente refiere quizás a la cercanía física, que podamos estar cerca, sino la profundidad que tienes, el hecho de tener este vínculo cercano a alguien. Digo, hay gente muy cercana a vos que son los que escuchan tus susurros, no solamente en tus palabras, en tu mirada, en tu cuerpo, en tu vida, no sé, en un montón de cosas. Y hay algo hermoso en eso que creo que ya es una invitación a decir que hay cosas que solamente las descubrí estando cerquita. Incluso podríamos ir hasta a un podcast de liderazgo, de que vamos a entender la visión estando cerca del visionario, estando cerca del que recibe la visión. Escuchar la voz, hablar un mismo lenguaje, porque estoy escuchando, porque estoy recibiendo. Y eso pasa cuando estamos a los pies de Jesús. Recibimos y hacemos, recibimos y actuamos. Estamos escuchando el latido, estamos escuchando lo que se recibe y podemos actuar en fe. Lo mismo pasa con los que están a nuestro alrededor. El que está más cerca es el que más entiende. Y le sumaría eso, José, y lo reproduce. Porque quizás el otro que está un poquito más distante no escuchó y hasta quizás va a decir, yo no escuché que el maestro dijo eso. Yo no escuché que no sé. O no sabía que íbamos para este lado. No. Exacto. Lo estamos hablando. Qué hermoso, qué lindo eso. Qué lindo eso. Y es algo que empieza en la eternidad. Apocalipsis, y creo que es la versión NTV, habla del libro del Cordero de Dios, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. O sea, consumado fue algo que inició en la eternidad. No fue esa tarde o ese día, no fue ese día. En el Monte Calvario. No, porque si pensamos de esta manera vamos a entender algo que es hermoso. Jesús te creó a vos en el consumado. Él sabía que vos ibas a pecar, sabíamos que íbamos a pecar, y fuimos creados en Él, por Él y para Él, y fuimos creados en el consumado. O sea, Él cuando te creó, Él ya dijo consumado es sobre tu vida. Fue un pensamiento en la eternidad. Hay un teólogo que me encanta que dice que según él,
Dios, en vez de decir primero sea la luz, Él dijo sea la cruz. Y todo fue creado después de esa declaración. Por eso es un eco. Hay ratos donde me quedo pensando mucho en lo que estás compartiendo. Y si vos ves que de repente no acoto nada, es porque me quedé pensando en lo que está diciendo, ¿no? No es que esté perdido, me distraje. Porque La cruz fue un pensamiento. Cada punto de esto es un montón. La cruz fue un pensamiento en la eternidad que se manifestó en un tiempo determinado. En el tiempo que tenía que manifestarse. Y es ahí donde Él dice consumado es. ¿Qué es consumado? El pensamiento. Lo que Dios decretó desde el principio. Sobre tu vida, sobre mi vida. Sobre el pecado. Él clavó, llevó toda la cruz del Calvario. Es más, cuando leemos Isaías 53, tengo una parte de Isaías 53, si me dejas leerlo. Sí. Lo tengo aquí. Léelo, tranquilo. Voy a leer algunos versículos. Fíjate, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, dice. ¿Sabes lo que es varón de dolores? Es alguien experimentado en el dolor, habituado al sufrimiento. Estoy en una versión que no es la Reina Valera. Todos evitaban mirarlo. Como estaba en la cruz del Calvario, fue alguien que no quería mirarlo. Fue alguien desechado, alguien despreciado. Dice despreciado y no lo estimaron. Eso, qué fuerte. No es que no lo querían ver porque no lo estimaron. Dolor. Era un rechazo. Fíjate que luego de que Él entrega su espíritu, dice que un soldado hasta dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sí. Es fuertísimo. Ahí fue desechado, ahí fue desestimado, ahí fue un varón de dolores. Pero cuando se rasga el velo, cuando todo tiembla, no, este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Ciertamente Él cargó, dice, con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. O sea, para ellos, para el pueblo, Jesús tenía que ir a la cruz. Era un blasfemo. Era un blasfemo. No era el Hijo, para ellos no era el Hijo, era un blasfemo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, o sea, tu castigo, mi castigo, precio de nuestra paz. Fuimos comprados y lavados con la sangre, con precio altísimo. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. En el hebreo, no recuerdo si es esta parte, cuando habla de las heridas, creo que hay una palabra en hebreo que significa agujereado y traspasado. Mira. Y Jesús fue agujereado y fue traspasado. Sigue, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, y ni siquiera abrió su boca. Y luego dice que Él clamó por nosotros, Isaías 53. Él pidió perdón por nosotros. ¿Notaste algo en esto? ¿Notaste el tiempo? ¿En qué tiempo se habla? En el pasado, o sea, mucho antes. Cientos de años antes, el profeta Isaías está hablando de la cruz del Calvario. Consumado es. Consumado es. Ya fue consumado. En la mente de Dios ya fue consumado. En el corazón de Dios ya fue consumado. Como lo que habías dicho hace un momento, que en realidad ya fue consumado en la eternidad, digamos. O sea, la decisión fue en la eternidad. La decisión en el corazón de Dios. Jesús fue sacrificado ante la fundación del mundo. Como dice Apocalipsis, el Cordero de Dios que fue sacrificado, inmolado antes de la creación. En el pasado está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro, pero que ya lo está hablando como si hubiese pasado, o sea. Porque está dado por hecho. Está dado por hecho. Qué tremendo, qué loco eso, qué fuerte, ¿eh? Qué lindo. Cientos de años antes está dado por hecho. Para que se entienda esto, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Ok? Cuando lo está por sacrificar, ¿Dios qué le dice? No. Y da el cordero. ¿Ok? Lo que tenemos que entender es que Él sacrificó a Isaac ya en su corazón. Él no fue a sacrificarlo ahí. Okay, Él lo entregó. Estás por decir una buenaza ahí. Él lo entregó al Hijo. Sí. Por eso todo es tipo de lo que iba a venir. Ok.
Okay. Él lo entrega al Hijo cuando se lo pide. Y una vez le escuché predicar eso a Ada también. Me encantó. Sí, el sacrificio ya no era ahí camino al monte ni en la cima del monte, fue ya en la decisión. En el corazón. Fue antes. O sea, vos y yo estábamos en el corazón de Dios, antes de la creación. Y teniendo las palabras de Isaías, así todos, algunos discípulos, quizás todos, tampoco entendían. Es como hoy en día decir, mandarle a leer la Biblia a tus discípulos y decirle, amigos, muchachos, vayan y lean. Pero José, pastor, no entendemos esto, y vayan y lean que ya está escrito. No recuerdo, pero era como algo, a Isaías 53 se lo toma como el cuarto de tortura para los judíos, porque no pueden explicar quién era ese varón de dolores. Y muchos usan vamos a llamarlo evangelio, para mí fue el primer evangelio. Algunos lo toman como el quinto evangelio, pero es el primero que habla de la cruz. ¿El de Isaías? El de Isaías. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Pero está hablando de la cruz? Sí, totalmente. ¿Está hablando de la cruz? Totalmente. Cada versículo nos lleva a la cruz. Cada versículo declara lo que pasó en la cruz. Sí. Podemos poner con algunos salmos también que hablan de la cruz y todo lo que sucede. Buenazo. ¿Cuántos evangelios hay? 5. 5. Y si vos querés, este es el primero o el quinto, pero en el medio hay 4, ¿no? Pero hay uno que profetizó la cruz del Calvario y muchos usan Isaías 53 para evangelizar a los judíos. ¿Quién es? Le preguntan. Claro, ¿y quién es? Y Jesús. ¿No hay otro? ¿No hay otro? Qué bueno, yo espero que la gente que esté viendo esto, cuando sea que lo estés viendo, lo estés entendiendo porque te cambia totalmente. Verlo de esta perspectiva cambia toda nuestra realidad. Totalmente. Entendemos que la cruz... Y eso que todavía estoy masticando lo de Juan, que estaba cerquita y que posiblemente haya sido el único que escuchó. Todavía estoy llevamos 20 minutos, todavía estoy en Te los quedaste 20 primeros minutos 3 minutos y estoy tratando de correr a la misma velocidad de lo que vamos hablando, pero la verdad que... Sí, él estaba a la cruz, a los pies de la cruz. Es hermoso. Y me encanta pensar de que hay cosas que escribe Juan porque él estaba al lado. ¿Por qué no lo escribe Mateo? ¿Por qué no se lo cuentan a Lucas? Sí. ¿Por qué Pedro no se lo dice a Marcos cuando escribe el Evangelio de Marcos? Sí, buen punto. Buen punto. ¿Por qué Pedro? Porque Marcos fue discipulado por Pedro. Es más, a mí me encanta pensar que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro en realidad. Sí, le hizo la tarea al Peter. Sí. Totalmente. Como en el colegio cuando hacíamos en grupo y había uno que era el que hacía todo. ¿Por qué el Evangelio es tan veloz? ¿Por qué pasa de acá para allá? ¿Por qué es tan impetuoso? Es Pedro. Sí. Pedro. Sí, totalmente. Bueno, seguimos consumado eso. Casi me voy por otro lado, pero volvamos. Está bien, no, lo sé. Porque así somos, es una charla de amigos que compartimos acá con la gente. Consumado eso, ¿de dónde sale esa frase? Mirá, esta frase se la usaba en 3 contextos diferentes. Y uno de los contextos es el de comercio. En una factura se podía firmar consumado es cuando una deuda estaba totalmente cancelada. Ok. O sea, en la cruz tu deuda y mi deuda fue pagada. Bien. La deuda del pecado fue pagada. Consumado es. Había una deuda con Dios, había una deuda de pecado y Él pagó. Él pagó. Y se firmó con sangre esa factura. Y se escribió Tetelestai con la sangre de Cristo. La firma de Jesús tiene la cancelación de tu deuda y mi deuda. Vos no podías pagar, yo no podía pagar, nadie podía pagar. Él pagó la deuda. Tetelestai. Consumado es. Otro ámbito era el judicial. Donde un juez declaraba consumado es cuando se indicaba que una sentencia había sido cumplida en su totalidad. Vos y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios. Adán peca, es echado al huerto, anda vagando, es destituido de la gloria de Dios. Vemos que el Espíritu viene sobre algunos en el Antiguo Testamento. Pero cuando Él dice consumado es, el velo se rasga. Y Él entra, y con Él entramos a la presencia.
Donde estábamos destituidos, ahora somos invitados a entrar. Volvemos a entrar a la presencia de Dios. La sentencia se cumplió. Se cumplió. Son dos cosas diferentes. Tenés una deuda y alguien la paga por vos. Me gusta pensar A ver. esto de que la sentencia fue cumplida, por eso volvemos a entrar. Hubo un tiempo cuando íbamos vagando, Claro. Él cumple la sentencia en él, toda la sentencia se cumple en él, y ahora podemos volver a entrar a ese lugar santísimo. Donde el lugar santísimo entraba la persona más santa en el día más santo y declaraba el nombre más santo que solo él lo podía decir, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era una persona humana que primero tenía que hacer un sacrificio por él y luego representaba al pueblo ahí adentro. Pero Jesús no tuvo que hacer un sacrificio por él, sino que él fue nuestro sumo sacerdote, él fue el sacrificio y la cruz fue el altar donde se consumó ese sacrificio. Y ahí donde estábamos, nuestra sentencia lejos, ahora podemos estar cerca. Ahora podemos escuchar a los pies del Maestro, consumado es. Qué tremendo eso, che. Son dos cosas diferentes. La deuda por un lado y después la sentencia ya finalizada. No hay más condena. Hay más condena. No hay condena. Y como dice Romanos, creo que es Romanos 8.1, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Qué bueno. Me guardo unas frases para el final sobre ese punto. Volvemos después al punto. Sí, continúa que ya... Bueno, otro... Ya sé lo que voy a preguntar al final. Un sacerdote podía declarar consumado es cuando el sacrificio era perfecto y aceptado. No podía ser perfecto porque la sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales, era algo imperfecto, algo que solamente cubría el pecado. Cuando Adán y Eva pecan, ellos tenían que morir. Ciertamente morirás, le dice el Señor. Pero ¿qué hace? Los viste con pieles. Alguien murió, un sustituto. Ese sustituto no era perfecto, era un animal. Pero Él dijo consumado es. Fue el sacrificio perfecto. El cordero. Pero fue perfecto y aceptado por Dios. El otro cubría, este quita el pecado. Este quita el pecado. Y ahora en Él podemos entrar al lugar santísimo. Amigo, no hay forma de que esto no te alcance. O sea, no hay forma de que vos quedes fuera de la gracia, del amor, del rescate que Dios quiere con tu vida, porque por todo lo que esto significa. Es que si vemos, fuimos creados en la gracia. Si esto fue un pensamiento en la eternidad. Fue un pensamiento en la eternidad. Adán cae en la gracia. Hereje. ¿Por qué no muere? ¿Por qué? Porque cae en la gracia. La cruz alcanza para adelante y para atrás. No fue un momento en el tiempo. Eso tenés que... esa es una pregunta para dejarla acá. Para dejarlo acá. Si esto fuese una story nada más, dejaríamos acá en la caja de preguntas ¿por qué Adán no muere Adán y Eva si acaban de pecar? La cruz no fue un momento. Algunos hablan del momento Cristo. Sí. La cruz no fue un momento. Wow. Completa la frase. La cruz es eterna. Ahí está, vamos, papá. Compongan de eso, amigos. No, eso no fue el momento Cristo. O sea, fue en un tiempo que Él viene, sucede lo que tiene que suceder, pero es un pensamiento consumado. Es una decisión consumada. Ya me quedé de la cruz para atrás, me quedé pensando, me quedé detonado. ¿Por qué la gran nube, todo lo que le fue alcanzado? ¿Por qué la gran nube de testigos dice que no fueron perfeccionados esperando lo que venía delante? Tenían fe en el que iba a venir, en el Mesías. La salvación siempre fue por gracia, mediante la fe. ¿Por qué Caín presenta un sacrificio, mejor dicho, por qué presenta en el altar algo que no le agrada a Dios? Porque Dios le enseñó a Adán y Eva el sacrificio. Él les enseñó el sustituto. Abel presenta sustituto, el otro presenta frutos. Todo apunta a Cristo. Todo es sombra. Sí, tremendo. Todo es sombra. Es más, cuando hablamos
de que Él fue el sacrificio perfecto, fue el sustituto perfecto, porque Él nos representa tanto en su vida perfecta como en su muerte. Él vive una vida perfecta para que su vida nos represente a nosotros, y Él sufrió nuestra muerte para que su muerte también nos represente a nosotros. Porque ahí Dios nos imputa su vida y la muerte. Él vive la vida que nosotros teníamos que morir y muere la muerte que teníamos que morir nosotros. Oye, más despacio, cerebrito. ¿Viste esos memes, no? Vamos de nuevo. Él vive la vida sí. que vos y yo teníamos que vivir. Sí. Y paga la muerte que nosotros teníamos que pagar. Por la vida que llevamos. Bueno. Y ahora el Padre nos ve en Él. Hay algo que me encanta, y es cuando Jacob toma la identidad del hermano, la identidad del primogénito. Dice que la madre lo viste de pieles, ¿ok? ¿Te acuerdas de esa escena? Sí. Que va y el padre lo toca, ajá. El padre lo huele, sí. Pero el padre escucha al otro, y este no es mi hijo, pero toco a mi hijo. Este no es mi hijo, pero lo huelo a mi hijo. Este, es mi hijo, pero estoy escuchando al engañador. Lo mismo pasa cuando el padre te ve, escucha al engañador, pero ve al hijo. Oh, eso, amiga, eso es. Por eso es que estamos en Cristo. Es perfecto. Él te creó en Cristo a través de esa cruz. No hay forma ahora de poder pensar de que somos lo que creemos que somos o lo que los otros dicen que somos. Somos lo que Él dice que somos. Hechura suya. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido. Escogido. Amado. Con un propósito. Sí, totalmente. Cada uno de estos puntos es hermoso escucharlo, pensarlo y seguir como meditándolo y dejando que el Espíritu de cada uno nos hable, nos enseñe, nos alumbre, porque hay un montón en una frase que quizás sabemos que salía de este episodio, de este momento. Sabemos que Cristo, la cruz, no fue un momento, se manifestó en todo caso en un momento y en un lugar, porque viste que hay gente que a veces hasta quiere encontrarle como más profundidades o más profundidad, detalles que no tenían que ver en sí en la esencia de la situación, como por ejemplo, quizás pueden haber personas que por ahí piensan, pero ¿y por qué fue, no sé, tiro una que no está en nuestro guión, pero ¿y por qué tuvo que ser en ese monte? ¿Y por qué a él en el medio de las 3 cruces y no eran 2 cruces? Y a veces uno se va por detalles que quizás no tenía que ver precisamente en el monte, ni podían haber sido 3 cruces o 4 o 2 o quizás el solo. No sé, a veces hay personas que hasta le buscan el sentido a la madera con la que estaba hecha la cruz, y a veces uno entra en detalles que no son esenciales en todo lo que realmente estaba ocurriendo. Y creo que en esta charla estamos hablando puntualmente de lo esencial que significa consumado es en la vida ni siquiera de todo cristiano, sino de la humanidad, mi amigo. Porque este plan y el de deseo Dios de Él es que todos sean salvos. Es para la humanidad. Tengo yo mi frase para el final. Yo quiero que vos sigas desarrollando. Yo tengo preparada mi frase para el final, que vamos a volver al tema de la condenación. Porque es... Vamos al tema. ¿Vamos ya? Ok. No hay más condenación para todos los que están en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Vos sos hecho nuevo. Desde este punto de Cristo sos hecho nuevo. Y ahí viene esta cuestión que mucha gente dice, no, José, pero vos sabés de dónde vengo yo. Pero vos no sabés mi historia, vos no sabés lo que yo hice. Yo no puedo, yo no, todavía ni siquiera puedo dormir tranquilo
decisiones que tomé, cosas que hice, lugares en los que anduve, situaciones en las que estuve involucrado. Y hay personas que no se dan cuenta que están cargando todavía con una culpa, que todavía se sienten condenados. O sea, esta cosa de decirle a la gente, no hay más, si naciste de nuevo en Cristo, si sos una hechura nueva en Él, no hay más condenación, pero hay gente que lo vive así, vive sintiendo condenación, considerándose condenado. El tema que, perdón, tenemos que entender algo. Cuando nosotros tenemos una mentira como una verdad, vamos a caminar en esa mentira como que es una verdad. Pero cuando la verdad es alumbrada, la mentira cae. Y cuando yo entiendo que ya no hay más condenación, puedo caminar sin condenación. El pasado no me condena, lo que yo hice no me condena. Porque hoy estoy en Cristo, hoy camino en Cristo. Su palabra dice que cuando Él perdona nuestros pecados, lo echa a lo profundo del mar y nunca más se acuerda. Hay personas que le tienen miedo a uno de los juicios, van a haber 2 juicios. No, hay un juicio que es para nosotros, los que estamos en Cristo, que es por lo que hicimos. Bueno, no lo malo. Él no nos va a exponer. Y muchas personas caminan de esa manera. Sí. Pero cuando entiendo de que ya no hay más condenación, porque en mi condenación Él se hizo pecado, Él se hizo maldición, cuando entendemos que Él cargó la corona de espinas, esa fue una maldición para el hombre. La tierra te producirá cardos y espinos, y Él cargó mi maldición sobre su cabeza. Ya no hay más condenación. Consumado es. Consumado es el propósito, consumado es lo que yo pensé para la humanidad. Consumado es. Volvemos ahora a la condición de huerto. Cuando ves el huerto del Edén, ¿qué le dice Dios al hombre? Sojuzguen. Ok, sí. Pónganle nombre a todas las bestias, le dijo, a todos los animales, dan por el nombre. Y dice, bueno, ahora los pongo sobre toda la creación para que ustedes caminen sobre eso. El hombre cae, pierde ese derecho. Efesios 1 dice que Jesús está a la diestra del Padre en los lugares celestes sobre todo lo creado. Él vuelve a tomar esa posición. Efesios 2 dice, estamos juntamente con Él, en esa posición. Volvemos a esa posición de huerto. Volvemos al diseño, espiritualmente hablando. Luego va a haber cielo nuevo y tierra nueva, pero espiritualmente estamos caminando en lugares celestes. Y cuando yo entiendo esa verdad y esa realidad, todo cambia, las situaciones cambian. Lo que pasa naturalmente, bueno, lo puedo ver con estos ojos, pero tengo que verlo con ojos espirituales. Puedo verlo de manera natural o puedo decir, bueno, todo ayuda bien conforme al llamado que tengo. Todo ayuda bien, lo bueno y lo malo ayuda porque tiene un propósito. Y vemos que siempre todo ayuda bien. En algún momento parece el fin, pero todo ayuda bien. Consumado es. Cambio mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Totalmente. Y encima que, no sé, el latino, viste, todo lo quiere sentir. Y esto se trata de leer las escrituras, que es la verdad, que es la palabra de Dios, que es nuestra verdad. Y aceptar una verdad, porque muchas veces no nos aceptamos. Aceptar que somos aceptos en el amado, no nosotros, claro, en el amado. Sí. O sea, Él cuando nos ve, lo ve a Cristo. Acabé de explicar hace unos minutos. Escucha al impostor. me gustó esa. Él escucha al impostor que hay en mí. Pero ve al Hijo. Claro. Sí. Qué lindo eso. Y uno es cautivado por todo eso y empieza. O sea, somos cautivados por todo esto y obviamente nuestra vida empieza a ser transformada por todo esto, por todo el amor de Dios que vamos descubriendo en nuestra vida. Juan escribe una de sus cartas: hijitos, todas estas cosas les escribo para que no pequen. Estamos hablando de la práctica del pecado. Todo lo que está escrito es para que no pequen. Pero si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Él ahora es nuestro sumo sacerdote, que fue tentado en todo igual que nosotros, pasó todo igual que nosotros, pero sin pecado, y Él está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pecamos, hay un acusador, el diablo. Padre, yo morí por Elías. Padre, yo pagué el precio por Elías. Padre, no, bueno, Jesús no. José es un desastre. No, Jesús pagó el precio por mí.
José hizo esto. Padre, mi sangre fue derramada. Poné tu nombre. Poné tu nombre. Está la sangre. Me encanta. Poné tu nombre, ni siquiera tu historial. No pongas tu historial, porque no hay historial que pueda quedar fuera Hay de una firma con sangre que dice consumado es. Bueno, en ese caso, mira, me encanta más esta idea. Ya hay una firma que dice consumado es, ahora agregarle todo tu historial. Como un cheque en blanco y voy a agregarle la cifra que quiera. Todo lo que hiciste, inclusive lo que podrías llegar a hacer después de este Puede podcast. ser, sí, a ver. No quiero caer en esa gracia, bueno, no quiero entrar en ese tema, Sí, pero es para otro. es para otro, pero fíjate, la mujer adúltera, cuando la traen a los pies, ahí lo traen delante de Jesús, todos estaban con piedra en mano. Él dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Del mayor al menor, más pecados tenían, iban soltando la piedra y se iban yendo. Y él le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Bueno, ni yo te condeno. El único que podía condenarla dice, ni yo te condeno. Se encuentra con la gracia. Pero una vez que nos encontramos con la gracia, él le dice, ahora vete y no peques más. Si a mí se me revela que Cristo murió por mí, a mí se me revela la sangre de Cristo, se me revela el sacrificio, yo vivo por el sacrificio, ya no vuelvo atrás. Me encanta Juan 3:16, lo podemos repetir de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta, amo ese versículo, pero me fascina Juan 3:17, porque él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y este diálogo con la mujer fue antes del momento de la Fue cruz. antes del momento de la cruz. Qué loco. Yo Y cierro Juan con eso. 3:16, a ver, acá hay algo también hermoso. ¿A quién Jesús le dice estas palabras? ¿Quién va de noche y habla con Jesús? Nicodemo. ¿Quiénes entierran el cuerpo de Jesús? Nicodemo y José de Arimatea. ¿Quién pone estas palabras en el Evangelio? Juan. Eran los que estuvieron ahí alrededor peleando por el cuerpo. Juan a los pies de la cruz, ellos que van y piden el cuerpo, y capaz él ahí revela, mirá, no sé lo que me dijo un día de noche. El versículo más conocido del mundo fue hablado en intimidad. Esto es un diálogo entre dos personas, de noche. Lo decimos a Juan 3:16 como en un contexto, mirá lo que dice la Biblia. No, fue un diálogo cuando hay una persona a hablar con él de noche y él suelta esta verdad. Él no envió a su Hijo al mundo. Está hablando de la cruz en el capítulo 3. En el versículo 16, Él no envía. En el 17 dice, Él viene para. Él no viene a condenar, Él viene a salvar. Y ahí suelta el que nacer de agua, nacer de espíritu, o sea, Sí. es una charla en intimidad. ¿Y por qué todo lo tiene el libro de Juan? Esta es una teoría, no le pongamos. Ese Juan tenía la data. Juan sabía. Yo creo que este último punto es hermoso para dejarlo ahí, al tema de consumado es. No sé si querés hacer vos algún... Hay muchísimo para hablar, pero lo único que me gustaría decir o cerrar con esto es que fuimos creados en Él. Y hay una declaración sobre nuestras vidas, consumados. Hecho está. Hecho está. José, gracias por haber estado hoy con este tema. Te vamos a volver a tener acá con otro tema. No sé, de las 7 frases de Jesús ya podríamos hacer 6. No, es un montón. Pero feliz de tenerte, espero que la gente se siga. Gracias, amigo, porque es cierto, esto empezó una charla en un auto, dijimos por un micrófono acá, hay un montón de conversaciones que se han perdido. Sí. Pero bueno, que sea un espacio para recuperar muchas charlas. Así es. Bueno, amigos, gracias por estar ahí del otro lado, de donde sea que estés, de la parte del mundo que vos llegues a ver esto. La Grey es nada más que un espacio de diálogo, de charla, de asuntos de la fe, de la palabra de Dios, de nuestro caminar en Cristo, nuestro caminar en nuestra vida cristiana,
con la intención de bendecir, edificar, ser un aporte en tu crecimiento espiritual. Así que bueno, gracias por haber visto y nos vemos por acá nomás. No dejen de estar conectados y atentos a todos los invitados que vamos a ir teniendo en esta ciudad. Gracias, mi amigo José, pastor querido. Nos vemos la próxima. Gracias, amigo. Si este video te bendijo, y esperamos que sí, con tu apoyo podemos seguir creciendo.